el corazón de las tierras altas de Etiopía, custodiada por las antiquísimas paredes de monasterios milenarios y resonando a través de las liturgias de una fe profunda, yace una joya de la espiritualidad y el patrimonio cultural, la Biblia etíope. Esta no es una Biblia cualquiera, es un tesoro de textos sagrados que trasciende los límites del canon establecido, ofreciendo una ventana única hacia el cristianismo primitivo y su diversidad. Escrita en el evocador idioma ge'ez, esta colección de libros, algunos de los cuales no se encuentran en ninguna otra tradición cristiana, es un testamento vivo de la rica tapestría de creencias, historias y tradiciones que han moldeado la identidad de una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV a través de los esfuerzos de San Frumencio y San Edesio, dos jóvenes sirios capturados y llevados a la corte de Axen. San Frumencio, conocido como Abba Salamá, fue consagrado como el primer obispo de Etiopía y jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo en la región. La Biblia etíope es notablemente extensa en comparación con otras versiones cristianas. Escrita en una antigua lengua muerta etíope, los Evangelios de Garima, la Biblia ilustrada más antigua del mundo, se han preservado durante siglos en un remoto monasterio etíope. Estos evangelios llevan el nombre de Abba Garima, un monje que llegó a Etiopía en el 494, desde Constantinopla. La leyenda cuenta que Abba Garima copió e ilustró estos evangelios en un solo día. Dios habría retrasado la puesta del sol para que el monje pudiese terminar su trabajo. Los excepcionales tomos se han mantenido desde entonces en el monasterio Garima, cerca de Adwa, en el norte de Etiopía. Los expertos creen que los Evangelios Garima, se trata de dos tomos, posiblemente incluso hechos en siglos diferentes, son también el primer ejemplo de un libro, y no de un pergamino, o un rollo, todavía encuadernado, sin páginas sueltas. La supervivencia de estos tomos es tanto más sorprendente teniendo en cuenta que, a todo lo largo de su historia, el país ha sufrido diferentes invasiones musulmanas e italianas, en especial, y que, en 1930, un incendio destruyó la iglesia del monasterio. Estos textos, cabe destacar, nunca fueron olvidados, ni permanecieron desconocidos. En realidad, han sido frecuentemente mencionados por los viajeros desde la década de 1950, hasta hace poco se creía que databan de, cuando mucho, el siglo XI. La datación por carbono, sin embargo, da una fecha comprendida entre los años 330 y 650 después de Cristo, lo que podría coincidir con la fecha en la que Abba Garima llegó a Etiopía. La Biblia etíope, conocida también como la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, representa una de las colecciones de textos bíblicos más únicas y completas en el cristianismo. Este corpus no solo es notable por su antigüedad sino también por incluir libros que no se encuentran en las versiones canónicas de otras tradiciones cristianas. Escrita en ge'ez, un idioma litúrgico antiguo de Etiopía que sigue siendo usado en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, esta versión de la Biblia se destaca por su riqueza literaria y profundidad teológica. La Biblia etíope es considerada uno de los manuscritos cristianos iluminados más antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días. La tradición etíope sugiere que el cristianismo llegó al país en el siglo I después de Cristo, aunque la formación del canon bíblico etíope, tal como lo conocemos hoy, probablemente se consolidó entre los siglos IV y V después de Cristo, tras la oficialización del cristianismo en el reino de Axen. Esta Biblia es única no solo por su antigüedad sino también por la inclusión de varios libros que no son parte del canon judío ni del cristiano occidental. Entre estos se encuentran el libro de Enoc, un texto apocalíptico que aborda temas como la caída de los ángeles vigilantes, la sabiduría celestial y el juicio final. Esdras, conocido como 4 Esdras en otras tradiciones, es un libro apocalíptico que no se incluye en la mayoría de los cánones bíblicos. Baruc, incluye tanto el libro de Baruc como la carta de Jeremías, textos que son considerados deuterocanónicos o apócrifos en otras tradiciones. Los 3 libros de los Macabeos, además de los 2 libros de Macabeos encontrados en las Biblias católicas, la Biblia etíope incluye un tercer libro que narra la historia de un grupo de judíos que lucharon contra la persecución en Egipto. La inclusión de estos textos subraya la singularidad del cristianismo etíope y su Biblia, reflejando una tradición cristiana que ha preservado obras antiguas consideradas apócrifas o deuterocanónicas por otras ramas del cristianismo. Estos libros ofrecen una visión más amplia de las creencias y prácticas religiosas de la antigüedad,
proporcionando un contexto más rico para la comprensión del desarrollo del pensamiento religioso judío y cristiano. La conservación de los manuscritos de la Biblia etíope ha sido un desafío significativo debido a factores climáticos, políticos y económicos. Muchos de estos manuscritos se encuentran en monasterios etíopes, donde han sido objeto de veneración a lo largo de los siglos. En las últimas décadas, ha habido un creciente interés por parte de académicos y conservadores en estudiar, digitalizar y conservar estos textos para garantizar su preservación para las generaciones futuras. La inclusión de libros apócrifos y deuterocanónicos en la Biblia etíope proporciona una perspectiva más amplia sobre ciertos temas teológicos, como la angelología, la escatología y la cosmología. Por ejemplo, el libro de Enoc ofrece descripciones detalladas sobre la naturaleza de los ángeles y los demonios, y sus interacciones con la humanidad, enriqueciendo así la comprensión etíope de estos seres. Además, los textos únicos en el canon etíope aportan matices a la interpretación de la profecía, el juicio divino y la redención. Culturalmente, la Biblia etíope ha sido un pilar en la conservación del idioma ge'ez, no solo como lengua litúrgica sino también como vehículo de la cultura y la erudición etíopes. A través de los siglos, este texto ha influido en la literatura, el arte, la música y la jurisprudencia etíopes, integrándose profundamente en la vida cotidiana de sus fieles. La narrativa bíblica y sus personajes se reflejan en la iconografía religiosa, los cantos litúrgicos y las festividades, demostrando la interconexión entre la fe y la cultura. Desde una perspectiva global, la Biblia etíope ha fomentado el diálogo interreligioso y el intercambio cultural entre la Iglesia Ortodoxa etíope y otras tradiciones cristianas. Su canon único ha despertado interés entre eruditos y teólogos de diversas denominaciones, contribuyendo al entendimiento mutuo y al respeto entre diferentes comunidades de fe. La investigación académica sobre estos textos ha ayudado a desentrañar raíces comunes y a explorar la diversidad dentro del cristianismo primitivo. El estudio contemporáneo de la Biblia etíope enfrenta tanto retos como oportunidades. Por un lado, la digitalización de manuscritos y el acceso a la tecnología ofrecen posibilidades sin precedentes para la preservación y el estudio de estos textos antiguos. Por otro lado, la necesidad de formación especializada en lenguas y culturas antiguas plantea desafíos para los investigadores. Además, la colaboración internacional en proyectos de conservación y estudio puede ser una herramienta poderosa para superar barreras políticas y económicas que han limitado en el pasado el acceso a estos recursos. La Biblia etíope, conocida también como la Biblia de la Iglesia Ortodoxa etíope, representa una de las colecciones de textos bíblicos más únicas y completas en el cristianismo. Este corpus no solo es notable por su antigüedad sino también por incluir libros que no se encuentran en las versiones canónicas de otras tradiciones cristianas. Escrita en ge'ez, un idioma litúrgico antiguo de Etiopía que sigue siendo usado en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa etíope, esta versión de la Biblia se destaca por su riqueza literaria y profundidad teológica. La Biblia etíope está impregnada de la rica tradición oral y escrita de la Iglesia Ortodoxa etíope. A través de los siglos, estos textos han sido cuidadosamente copiados y preservados por monjes y eruditos etíopes. La Biblia etíope ha jugado un papel central en la identidad nacional de Etiopía. El país se ha considerado a sí mismo una nación elegida, con una conexión directa a la historia bíblica a través de la reina de Saba y el rey Salomón.